Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo muy especial, uno que he estado queriendo compartir con ustedes desde hace mucho tiempo. Hoy vamos a hablar de algo que realmente ha cambiado mi vida, algo que me inspira día a día y que quizás pueda inspirarlos a ustedes también. Si el título lo dice todo, Hande Erçel. Para muchos, ella es simplemente una actriz turca talentosa y hermosa. Pero para mí, ella es mucho más que eso. Su trabajo, su personalidad, su forma de ver la vida, todo me ha impactado profundamente. Y hoy quiero compartir con ustedes como una promesa, una frase que escuché de ella, me cambió la vida por completo. Antes de que nos sumerjamos en la historia, quiero pedirles un favor rápido. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias inspiradoras y los vídeos sobre crecimiento personal, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Suscribirse me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar. Como les decía, Hande Erçel ha tenido un impacto enorme en mi vida. Recuerdo la primera vez que la vi en una serie turca. Su actuación me cautivó de inmediato. No era Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica ligera y divertida. Recuerdo que estaba buscando algo para ver durante un fin de semana lluvioso y me topé con esta serie en una plataforma de streaming. Desde el principio, la química entre Hande Erçel y Burak Deniz era palpable. Interpretaban a Hayat Uzun y Murat Sarjmaz, dos personajes con personalidades opuestas que inevitablemente se enamoran. Pero no fue solo su talento actoral lo que me atrajo. Era algo más. Era su carisma, su autenticidad, la forma en que transmitía emociones complejas con tanta facilidad. Hayat, el personaje que interpretaba, era una joven llena de energía, sueños y una gran determinación para salir adelante. Era fácil identificarse con ella, con sus luchas y sus triunfos. Después de ver esa serie, empecé a investigar más sobre ella. Vi entrevistas, leí artículos, la seguí en redes sociales. Y cuanto más aprendía, más me impresionaba. Descubrí que además de ser una actriz exitosa, Hande es una persona muy humana, muy cercana a sus fans, y que trabaja duro por las causas que le importan. No solo me atraía su talento en la pantalla, sino también su compromiso con la filantropía y su autenticidad fuera de ella. Aprendí sobre su trabajo con organizaciones benéficas que apoyan a niños con cáncer, una causa que toca muy de cerca a su corazón debido a la pérdida de su madre. Fue en una de esas entrevistas donde escuché la frase que lo cambió todo. Estaba hablando sobre los desafíos que había enfrentado en su carrera, sobre las críticas, sobre las dudas. Recuerdo específicamente que estaba hablando sobre cómo, al principio de su carrera, muchas personas la criticaban por su apariencia o por su falta de experiencia. La industria del entretenimiento puede ser despiadada, y es fácil sentirse abrumado por las expectativas y las presiones. Y en un momento dado, dijo algo que resonó profundamente en mí. Dijo algo así como, siempre conmigo. Siempre tengo que estar conmigo misma, confiar en mi instinto y seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Esa frase siempre conmigo me golpeó como un rayo. Era tan simple pero tan poderosa. Me di cuenta de que a menudo buscamos la validación y la aprobación de los demás. Queremos que nos digan que somos buenos, que somos capaces, que vamos por el camino correcto. Queremos la aprobación de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando nadie nos dice eso? ¿Qué pasa cuando nos sentimos solos, perdidos, inseguros? ¿Qué pasa cuando enfrentamos el fracaso o la decepción? En esos momentos, es cuando más necesitamos tenernos a nosotros mismos. Necesitamos ser nuestro propio apoyo, nuestro propio motivador, nuestro propio fan número uno. Necesitamos confiar en nuestras capacidades, en nuestros sueños, en nuestro instinto. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos que somos valiosos, que somos capaces, que merecemos ser felices. Antes de escuchar esa frase, yo era una persona muy insegura. Siempre dudaba de mis decisiones, siempre me preocupaba por lo que los demás pensaban de mí. Me costaba mucho tomar riesgos y perseguir mis sueños por miedo al fracaso. Me paralizaba el miedo al ridículo, el miedo a no ser lo suficientemente buena, el miedo a decepcionar a los demás. Vivía constantemente buscando la aprobación externa,
dependiendo de la validación de los demás para sentirme bien conmigo misma. Pero la promesa de siempre conmigo me dio el valor que necesitaba para cambiar. Empecé a trabajar en mi autoestima, a confiar más en mis propias decisiones, a dejar de preocuparme tanto por la opinión de los demás. Empecé a ser más honesta conmigo misma, a reconocer mis fortalezas y debilidades, y a aceptarme tal como soy. Comencé un proceso de autodescubrimiento, de aprendizaje y de crecimiento personal. Empecé a leer libros sobre psicología y desarrollo personal, a practicar la meditación y la atención plena, a rodearme de personas positivas y que me apoyaran. No les voy a mentir, no fue un proceso fácil. Hubo momentos de duda, de frustración, de ganas de rendirme. Hubo días en los que me sentía abrumada por mis inseguridades, en los que me costaba creer en mí misma. Pero cada vez que me sentía así, recordaba la frase de Anders Zell, siempre conmigo. Y esa frase me daba la fuerza para seguir adelante. Me recordaba que no estaba sola, que tenía mi propio apoyo incondicional. Empecé a aplicar esta promesa en todos los aspectos de mi vida. En mi trabajo empecé a tomar más iniciativa, a proponer ideas nuevas, a defender mis puntos de vista. Dejé de tener miedo a expresar mis opiniones, a compartir mis ideas, a asumir nuevos retos. En mis relaciones personales empecé a ser más auténtica, a expresar mis sentimientos con claridad, a poner límites saludables. Dejé de complacer a los demás a expensas de mi propia felicidad, aprendí a decir no cuando era necesario y a priorizar mi bienestar. Y en mi tiempo libre empecé a dedicarme a las cosas que realmente me apasionaban, a explorar mis intereses, a aprender cosas nuevas. Empecé a pintar, a escribir, a hacer ejercicio, a pasar tiempo en la naturaleza. Poco a poco empecé a notar los cambios. Me sentía más segura de mí misma, más feliz, más realizada. Había dejado de ser una persona insegura y dependiente de la aprobación de los demás para convertirme en una persona independiente, confiada y dueña de su propio destino. Me sentía más conectada conmigo misma, más en paz con mi pasado y más entusiasmada con mi futuro. Y todo gracias a esa promesa, a esa simple frase que escuché de Anders Zell, siempre conmigo. No es solo una frase, es un mantra. Es un recordatorio constante de que tengo el poder de crear la vida que deseo. Es una herramienta para superar los obstáculos y alcanzar mis metas. Sé que quizás algunos de ustedes estén pensando que esto es demasiado simple, que no es posible que una sola frase pueda cambiar la vida de alguien. Pero les aseguro que es verdad. Las palabras tienen poder. Y cuando una palabra resuena con tu alma, puede transformarte por completo. No subestimen el poder de las afirmaciones, de la autoconversación positiva y de la visualización. La promesa de siempre conmigo no es solo una frase bonita. Es una filosofía de vida. Es una forma de empoderarte a ti mismo, de tomar el control de tu destino, de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Es una invitación a la autocompasión, a la autoaceptación y al autoamor. Así que hoy quiero invitarlos a que hagan suya esta promesa. Quiero que se prometan a sí mismos que siempre van a estar ahí para ustedes, que van a confiar en su instinto, que van a seguir adelante incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Quiero que se comprometan a ser sus propios mejores amigos, sus propios mayores defensores y sus propios más grandes admiradores. Recuerden que ustedes son su mayor activo. Ustedes son los únicos que pueden hacer sus sueños realidad. No permitan que nadie les diga lo contrario. No dejen que el miedo, la duda o la negatividad los detengan. Créanme, cuando empiecen a aplicar esta promesa en sus vidas, van a notar la diferencia. Se van a sentir más fuertes, más seguros, más felices. Van a descubrir su verdadero potencial y van a lograr cosas que nunca creyeron posibles. Porque cuando te tienes a ti mismo, lo tienes todo. Y al tenerte a ti mismo puedes enfrentar cualquier desafío, superar cualquier obstáculo y alcanzar cualquier meta. En resumen, la promesa de siempre conmigo, inspirada por Anders Zell, me enseñó la importancia de la autoconfianza, la autenticidad y la resiliencia. Me ayudó a superar mis inseguridades, a tomar el control de mi vida y a convertirme en la persona que siempre quise ser. Espero que esta historia los haya inspirado a ustedes también a hacer suya esta promesa y a empezar a vivir una vida más plena y feliz. Los invito a reflexionar sobre su propia vida, a identificar las áreas en las que necesitan más apoyo y a comenzar a cultivar una relación más fuerte y amorosa consigo mismos.
Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber qué piensan sobre esta historia y cómo la promesa de siempre conmigo podría aplicar a sus propias vidas. Así que, por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero crear una comunidad de personas que se apoyen mutuamente, que se inspiren mutuamente y que crezcan juntas. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta y lo compartan con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estoy planeando hacer más vídeos sobre crecimiento personal, autocuidado y cómo alcanzar tus metas. Muchas gracias por su apoyo. Ustedes son la razón por la que hago esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.